Bien, pues hemos estado hablando de algunas de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo ha plasmado en la Escritura y bueno, hablamos acerca de por qué fue esto. Hablamos del hecho de que hubo un rechazo de parte de aquellos que no quisieron creer, no quisieron creer en Él, y nuestro Señor entonces comenzó a hablar por medio de parábolas para aquellos que quisieron realmente atender a su mensaje, y fue un castigo para aquellos que realmente rehusaron todo el tiempo a no creerle. Así que hoy vamos a compartir otra de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos da en Lucas capítulo 19. Hoy les voy a pedir a todos, por favor, que tengan sus Biblias a la mano. Hoy vamos a estar leyendo, voy a estar compartiendo Lucas 19 del 11 al 27. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Bien. Hemos estado hablando acerca de las parábolas de nuestro Señor y de cómo estaban diseñadas para llevar a las personas del ámbito de lo conocido a la esfera de lo desconocido, por medio de analogías, ilustraciones e historias acerca de aspectos que eran conocidos para sus oyentes en aquel entonces. Y nuestro Señor transmitió verdades espirituales que eran nuevas y desconocidas, y nuestro Señor planteó estas historias a través de experiencias habituales de la vida cotidiana de su época. Así que recordemos que su pueblo, o aquellos que creyeron en él, incluso esperaban que
Él estableciera su reino una vez y para siempre. Esto era lo que muchos de quienes siguieron a nuestro Señor creían. En Hechos 1:6 se nos dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así que la mayoría de la gente, o mucha de la gente, creía que nuestro Señor iba a restaurar el reino, o su reino, iba a establecer su reino en el tiempo en el que Él vino. No obstante, este reino terrenal se retrasaría. Jesús sería el primero, tendría que ser primero rechazado por su pueblo, lo asesinarían, Él resucitaría de los muertos a fin de proveer el sacrificio para la salvación tuya y mía y de cada hombre que decide creer. Y hablamos también acerca de predestinación, acerca de quién Él ha escogido para salvación. Así que, con la finalidad de corregir las ideas erróneas de ellos, de esta gente que creía que Él establecería su reino, ¿verdad? Porque mucha gente creía en eso. Y para corregir esta idea errónea que estas gentes que le seguían aún decían y creían, el Señor creó esta historia acerca de sí mismo para ilustrar la demora en establecer su reino terrenal. Esta es el porqué de esta parábola. Esa gente que creía que Él establecería su reino, Jesús dice, no, espérame, te voy a contar una parábola, una historia, para decirte que todavía no es tiempo, que yo tengo que ir a hacer unas cosas y que yo tengo que encargarte otras cosas a ti y que yo regresaré y te pediré cuentas. Y esta es la historia, o este es el enfoque de esta parábola. Así que en esta parábola el hombre noble, ¿sí?, representa a Jesús. Versículo 12, un hombre noble, dice, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Así que este hombre noble, del versículo 12 de Lucas 19, representa a Jesús. Su viaje a un país lejano para recibir un reino representa la ascensión y la exaltación de Cristo a la diestra del Padre, y después de una demora va a volver para reinar. Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Los 10 siervos en este caso se refieren a empleados fiables, a siervos muy confiables, a quienes se les concede una gran responsabilidad, y ellos recibieron 10 minas. 10 minas equivalía en aquel entonces a alrededor de 3 meses de salario. Así que ellos representan a todos los que profesan seguir a Cristo. El hombre noble encargó a sus siervos: negociad entre tanto que vengo. Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. El hombre noble encargó a sus siervos que negociaran. Negociar se traduce de una forma del verbo, a ver si puedo decirlo bien, pragmateomai. Es un verbo, probablemente en el griego, que está relacionado con el sustantivo pragma.
de donde se deriva la palabra en castellano pragmático. ¿Alguien ha escuchado esa palabra, pragmático? Bueno, pragmático quiere decir que se refiere a la práctica, la ejecución o la realización de las acciones y no a la teoría o a la especulación. Eso es lo que significa la palabra pragmático. Si tú te metes, de hecho, al Google, la primera definición que yo encontré es esta y se me hizo adecuada, se me hizo muy sintetizada y muy bien hecha. Entonces, pragmático se refiere a la práctica, a la ejecución, a la realización de las acciones y no simplemente a la teoría o a la especulación. Esta es de donde se deriva esta palabra pragmático o pragma, en donde nuestro Señor está diciendo negociar, ¿verdad? Venimos hablando de negociar y esta palabra realmente en el griego quiso decir esto, nuestro Señor. Santiago 1 del 21 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano Benjamín, ¿me podría ayudar a leer el último versículo de Santiago 1:25? Porque creo que es diferente la versión, pero mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. En su hecho, ¿ok? Habla de un hecho, habla de una acción. Entonces, esta es la parte importante acerca de lo que Jesús dijo a estos hombres cuando habla de negociar, ¿sí? Todo eso, cuando hablamos de una sola palabra, lo que Jesús está diciendo, bueno, es casi todo esto que estamos estudiando. Es una invitación a ser hacedores y no solamente oidores. Él nos ha dejado una responsabilidad, Él se fue, pero ha dejado una responsabilidad para cada uno de sus siervos. Y cada uno de nosotros estamos llamados a esto, porque dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no negociador, no pragmático, ¿sí? Si no somos pragmáticos, si no somos hacedores de la palabra, somos semejantes a alguien que se ve en un espejo y tú déjate de ver en un espejo durante una semana y se te va a olvidar cómo eres. Lo mismo sucede con la palabra. Si nosotros no acudimos a la palabra constantemente, nosotros no podremos ser el reflejo de Cristo. No podremos reflejar a Cristo ni sus virtudes, ninguna de ellas, si nosotros no estamos constantemente en ella, meditando en ella, en esta perfecta ley de la libertad. Y dice Santiago, y perseverando en ella, perseverando constantemente, es una acción continua de perseverar, de estar en ella todo el día, para no olvidarnos, sino poder ponerla en práctica. Esta es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, y Santiago nos invita y nos dice al final, en el versículo 25,
este será bienaventurado en su hecho. Si tú haces esto, serás bienaventurado. Hay bendición. Así que estos hombres debían hacer algo pragmático, debían mostrar amor y respeto a su amo, además de compromiso con el bienestar de la casa del amo, y serían recompensados por su fidelidad cuando éste regresara. Yo recordé cuando veía esto, me acordé de José, ¿verdad? Un hombre fiel, que fue fiel cuando se le puso a cargo de la casa de Potifar, y cuando aún tuvo la tentación, ¿verdad? O cuando tuvo esta parte con la esposa de Potifar, él aún fue fiel, aún siendo joven. Y esta parte, como José, debemos ser en las cuestiones que nuestro Señor nos demanda, ser completamente fieles a lo que Él nos ha encargado, a lo que Él nos ha dejado. Así que este es un llamado a vivir de modo que se honre a Cristo, y Él pedirá cuentas por las acciones de cada uno de nosotros cuando Él regrese. Ahora voy a dividir esta parábola. Primero voy a hablar de los enemigos. Después hablaremos de los siervos fieles y finalmente concluiremos con los siervos falsos. Así que voy a hablar primero de los enemigos. Lucas 19, 14 y 27, dice el versículo 14: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Versículo 27: y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. La versión que tiene usted, hermano, dice también decapitadlos, sí. Degolladlos. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de esa parte. Nuestro Señor Jesucristo, quien es el hombre noble en esta historia, nunca dio a sus conciudadanos ninguna causa para que lo odiaran, mas sin embargo ellos lo odiaron. Juan 15:25 nos dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Juan 15:25: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Y si leemos un poquito antes, vamos un poquito. Voy a leerlo. 15. Dice: el que me aborrece a mí, el versículo 23, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre vosotros obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Así que vemos que nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de los milagros, de todo lo que Él hizo, que fue bueno. Hablamos de esto y hemos estado hablando anteriormente acerca de esta parte en la que nuestro Señor hace milagros, sana, por ejemplo, en día de reposo, hace milagros en día de reposo, y aquellos le acusaban la misericordia, la gracia, la gloria de Dios encarnada en Jesucristo. Ellos nunca vieron eso, sino que ellos le juzgaron, y Jesucristo ahora está diciendo: sin causa me aborrecen. Yo he hecho todo esto, he derramado mi gracia, el reino de los cielos se ha acercado. Yo vengo como Dios encarnado delante de ustedes, y ustedes, en lugar de reconocerme como Dios, me aborrecen.
sin causa. Así es como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a pesar del odio y del rechazo que le hicieron los enemigos del hombre noble, ellos eran sus conciudadanos. Aconteció, versículo 15, que vuelto él después de recibir el reino, el versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre vosotros. Conciudadanos. ¿Quiénes son los conciudadanos? Bueno, es todo el mundo. Sea que lo acepte o lo rechace o haga caso omiso, es el mundo completo, el mundo entero. Y el problema que el mundo no entiende y que sus conciudadanos no entendieron es que aún todos ellos están bajo el gobierno soberano del Señor Jesucristo. El plan y el propósito de Dios se cumplió cabalmente aún cuando ellos lo rechazaron, y esto fue para que se cumpliese la profecía, aunque ellos nunca entendieron eso. Ellos estaban preocupados por defender un sistema religioso y que se sintieron tan amenazados por Jesucristo cuando Él constantemente rompía con cada una de estas estructuras que ellos habían formado fuera de su ley misma, y entonces ellos se sintieron tan amenazados que ellos le crucificaron sin entender aún que aún así estaban cumpliendo los propósitos de Dios. El mundo es su dominio. Él lo creó y todos los que viven en él son sus súbditos. Aún aquellos que le rechazaron y le siguen rechazando hasta el día de hoy, ninguno de ellos podrá impedir que Él tome su trono, que Él reine. Recordemos las palabras de Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él ha sido coronado y un día regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 27, cuando seguimos hablando de los enemigos, dice Lucas 19, 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Degolladlos. Decapitarlos es lo mismo, ¿verdad? Bueno, aquí el verbo griego es una palabra fuerte que significa asesinar de manera implacable o masacrar. Y yo cuando escuché esto y estaba estudiando esta parte, yo dije, que Dios es así. A veces uno en su razonamiento humano dice, ¿por qué? Porque ¿cuántos de nosotros escuchamos que Dios es amor? Todos hemos escuchado esa parte y muchos predican que Dios es amor, que Dios ama a todo el mundo, y toda esa parte muchos de nosotros la escuchamos y es verdad, o sea, tiene su parte de verdad, pero oculta una parte del carácter de Dios. Esta es su justicia y es su santidad. Y esta parte se pasa por alto para exaltar el atributo de amor de Dios, con tal de que Él me perdone, con tal de que Él me ame a pesar de mi pecado y a pesar de yo fallarle constantemente. Y entonces cuando yo tengo una imagen de un Dios amoroso, puedo hacer lo que yo quiera, porque al final de cuentas Él es amor. Esta es una parte que distorsiona la imagen de Dios por completo. Yo no puedo ver a un Dios que es amor sin ver a un Dios que es justo.
Yo no puedo criar a mi hijo diciendo que lo amo si yo no lo disciplino cuando él hace algo malo, porque al final de cuentas él crecerá y él me sacará los ojos. Si yo no disciplino a mi hijo, a mis hijas, yo voy a tener muchos problemas si yo no disciplino a mis hijos cuando ellos crezcan. Entonces, un acto de amor hacia ellos es que yo les discipline, ¿cierto? Es un acto de amor, es un acto de responsabilidad, es un acto de justicia, es un acto en el que yo, cuando disciplino a mi hija, yo le manifiesto mi amor. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo corregir una parte que está mal en ella. Y Dios nos disciplina constantemente, Dios lo hace. Y cuando nos disciplina y nos corrige es por amor a nosotros y gracias a que tengamos vida, y mientras tengamos vida que Él nos discipline, porque llegará un punto en el que manifestará su justicia. Y este es el punto en el que Él ahora está manifestando su justicia. Todos tuvieron tiempo de creer, pero aquellos que no quisieron creer, y a cada uno de aquellos que rehusaron creer, como los fariseos, quienes se les invitó una y otra vez a través de ver sus milagros, a través de escuchar las parábolas, a través de recibir la enseñanza de Jesús, y ellos no quisieron. Y hay mucha gente que recibe la palabra, que una y otra vez les comparte uno la palabra, una vez, otra vez, pero hay gente que rehusará hasta el fin de sus días a creer en la fidelidad de Dios. Y yo creo que todas las personas en un determinado momento de su historia, de su vida, la palabra llega a ellos. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Nadie queda sin testimonio acerca de lo que Jesús hizo. Aún la misma creación, dice Pablo, da testimonio de Dios. La misma palabra, la misma creación, da testimonio de quién es Dios. Y aquellos que rehúsan a creer en el testimonio de lo creado, quien rehúsan a creer en el testimonio de su palabra, ellos tendrán que ser juzgados. Esto no quiere decir que Dios sea malo, porque vemos cómo Dios siempre ha tenido misericordia de cada ser humano, pero la rebeldía y la necedad del hombre a veces puede más que lo ciega. Así que hablamos de una manera implacable en donde Dios juzgará. Vamos a leer Apocalipsis 19, del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hay un juicio ahí, se está hablando de un juicio que Jesucristo vendrá a hacer, y no es nada agradable lo que ahí dice, pero Él lo va a hacer así, porque así está en su palabra. Mateo 25, del 31 al 46. El juicio de las naciones, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien. Entendemos ahora, podemos entender a través de estos dos pasajes. Hay más, obviamente, pero podemos estar entendiendo el carácter de Dios, porque cuando escuchamos esas partes donde habla de degollar, ¿verdad?, donde habla de toda esa parte, a veces nos cuesta trabajo entender, pero realmente no debería ser así. Dios es parte de quién es Dios. Y vuelvo a decir lo mismo, se tiene hoy un concepto de un Dios de amor, pero no de un Dios justo, de un Dios santo, y de cómo es que Él extermina a aquellos que no obedecen sus leyes. Esto lo vemos aún en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, yo estaba estudiando esta parte porque yo necesito también aclarar un poco y ver un poco más a profundidad esta parte, 2 Samuel 6, del 6 al 9, en donde no importa, voy a ir ahí,
habla del arca y quien tocó el arca. No sé si recuerdan esa parte de la historia de Samuel. Segunda de Samuel 6. Desde el versículo 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. O sea, no era un acto en el que él ávidamente hubiese querido, ¿verdad?, tocar ahí, sino que él lo hizo porque no quería que el arca cayera, ¿cierto? Porque los bueyes tropezaban, dice. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cuando leemos estos dos versículos decimos, ¿por qué Dios hizo esto? Bueno, John MacArthur en su comentario, en su Biblia de comentario, lo define de esta manera y se me hace muy puntual. No importa cuán inocentemente se hiciera tocar el arca del pacto, esta era una infracción directa de la ley de Dios, Números 4:15, y esto era un medio de preservar el sentido de la santidad de Dios y el temor de acercarse a Él sin una preparación adecuada. No importa cuán inocentemente peques. El pecado es pecado porque Dios lo dice. Y si tú lo obedeces, aunque no entiendas qué es, pues lo es, ¿verdad? En cierta manera, Él determinó leyes que había que obedecerse y aunque este hombre, por muy inocente, por muy buena voluntad o por lo que tú quieras, lo hizo, tocó el arca, tocó lo santo, donde Números 4:15 dice que nadie debía tocar lo que era santo, lo que era puro, nadie. Ya hay una restricción ahí. ¿Qué es lo que debió haber hecho Usa? Pues dejarla caer, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista se cae, pues no sé, digo, eso es mi pensar, ¿verdad? Pero esa es la parte en la que Dios no se contradice en lo absoluto. Él cumple su perfecta ley, es justa, es santa y es pura, y quien la viole tendrá que pagar una consecuencia por ello. Porque Dios es soberano, porque Dios ha establecido así las cosas. Imagínate tú que que diga Dios, bueno, Él tuvo una buena intención, ¿no? Pero Dios ya había establecido que eso era prohibido. Pues se estaría contradiciendo Dios ahí. Y no solamente se estaría contradiciendo, o sea, podría pasar de nuevo y que alguien más pudiese volver a tocar lo que era santo. Cuando entendemos, por ejemplo, la santidad de Dios en este punto, hablar de la santidad de Dios desde el punto cuando se creó el templo y cuando entraban al lugar santísimo, tenía que ser una persona, un sacerdote, un sumo sacerdote, no era cualquier sacerdote, era un sumo sacerdote que entraba incluso de espaldas y entraba con un cordón hasta atado a su tobillo, por si moría en presencia de Dios pudieran sacar el cuerpo desde afuera, porque el lugar en donde estaba era santo. Y él tenía que tener una estricta vida de santidad para poder entrar a ese lugar. Todo eso es lo que Dios hacía para que los pecados pudieran ser redimidos en el tiempo del Antiguo Testamento. Y eso nos habla un poco acerca de la santidad de Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos estar limpios para entrar a su presencia? ¿Cuánto más nosotros, cada uno de nosotros, debemos ir día con día, entendiendo que
Jesucristo hizo un sacrificio por cada uno de nosotros y ahora nosotros podemos tener entrada al Padre. Tenemos acceso directo a Él, al trono de su gracia, para ir y pedir por cada una de lo que aflige incluso nuestras vidas, pero debemos tener una comprensión correcta de la santidad, de la justicia y del amor de Dios. Los siervos fieles, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, versículos del 15 al 19, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Después de recibir el rey no solo destruyó a sus enemigos, sino que también mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y pudiera yo, no quisiera, recordamos cuál era. La semana pasada hablamos de una moneda que representaba la salvación, ¿verdad? En este caso es algo similar, porque Dios nos ha dado salvación con un propósito. El propósito es, o parte del propósito de Dios al darnos la salvación, es precisamente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuán pragmáticos somos? Así, el versículo 15 al 19, estos hombres representan a los creyentes fieles, representa el tiempo futuro en el que los santos recibirán su recompensa celestial. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Parte de lo que Jesucristo hará, lo que Pablo está diciendo a los Corintios, eso es lo que va a hacer Dios. También 2 de Pedro 1 del 5 al 11. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos,
Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente, ¿qué? La entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es parte de ser pragmático. Poner diligencia es parte de ser pragmático. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Todos estamos llamados a vivir esta vida así. Es parte de los frutos del Espíritu. Bien, ya casi terminamos. Estoy hablando de los siervos fieles, quienes hicieron todo esto, esos siervos. Ellos cumplieron cabalmente lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Los siervos falsos, para terminar. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que yo al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El tercer siervo era muy diferente de los dos primeros, como lo indica la palabra griega traducida otro, ¿verdad? Dice: ¿vino qué? Versículo 20. Vino otro. Esta palabra otro, esta palabra griega que se trata de alos, hace referencia a otro que no es de la misma clase, sino es heteros. La fuente de la palabra castellana heterodoxo, ¿alguien ha escuchado esta palabra, heterodoxo? Bueno, otra vez voy a aplicar esta parte. Heterodoxo, que está en desacuerdo con los principios de una doctrina o que no tradicionales, generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. Voy a repetirlo. Heterodoxo, que está en desacuerdo con los principios de una doctrina o que no sigue las normas o prácticas tradicionales, generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. Esta es la definición de heterodoxo. Así que esta palabra realmente está hablándonos de este otro. Este otro está en desacuerdo con los principios de la doctrina de Cristo. No sigue las normas de Cristo, no las acepta. Esto es lo que está pasando aquí. Es un tipo diferente. A diferencia de los primeros dos siervos laboriosos, este fue perezoso e indiferente. Tomó la mina que el amo le había confiado y la conservó guardada en un pañuelo. Esta conducta
Fue un desperdicio abismal de una oportunidad para usar el dinero del amo con el fin de obtener utilidad, y también puso en riesgo de que se lo robaran. En lugar de estar motivado por amor, se dejó impulsar por el miedo. Trató de defenderse echándole la culpa al rey, al decirle: tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, de donde se deriva la palabra castellana austero. Este despreciable siervo acusó al rey de ser escrupuloso, duro, estricto e injusto, llevando más allá su irresponsabilidad. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos de nosotros hablamos de injusticia? Es que Dios no es justo. No es justo que esto me pase a mí. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado así con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de entender lo maravilloso que es la salvación, y dentro de todos los problemas que nos suceden empezamos a juzgar nuestro entorno, nuestras circunstancias? ¿Por qué? Y he hablado de eso anteriormente, que cuando hacemos esto juzgamos también a Dios. ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y hay una mentalidad de juicio constante en nuestras vidas. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y empezamos a culpar a Dios, culpando a otros, culpando a las circunstancias, culpamos también a Dios. Eso es lo que hizo este hombre. Pero tú sabes que cuando nosotros nos encontremos con Él, no habrá excusa. Tú puedes excusarte de no venir a la iglesia, puedes excusarte de no leer la Biblia, puedes excusarte de no creerle a Dios, puedes excusarte de que tienes trabajo, que hay muchas cosas que te quitan el tiempo. Pero cuando tú y yo estemos delante de Dios, no habrá excusa. Tú y yo muchas veces somos siervos negligentes, falsos, que no le creemos a Dios, que la salvación que se nos ha dado la minorizamos, la devaluamos y la ponemos como algo no tan importante. Hay cosas que son más importantes que mi salvación, que cuidar mi salvación. Prefiero cuidar a mis hijos, prefiero cuidar mi trabajo, prefiero cuidar mi comodidad, prefiero cuidar muchas otras cosas, pero no mi salvación. Y este es un llamado a ti y a mí, para que no descuidemos lo más grande que se nos ha dado, sino que seamos como aquellos dos hombres que, teniendo salvación y vida eterna en Jesucristo, entendiendo las riquezas de la salvación, ellos hicieron aún más y dijeron: ahora soy salvo, ahora voy a compartir esto que tengo, que Dios me ha dado, con otros, para generar un interés que trascienda a vida eterna. Este es el punto. Él volverá. Y Él va a volver, y hoy estamos en un tiempo de gracia. Él ha extendido su gracia como nunca antes. De hecho, se dice que vivimos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado esto? Pablo mismo dice en Romanos capítulo 6, 7, y habla acerca de la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no podemos hacer esto. Vivimos
por su gracia, por su misericordia, pero ya no para vivir para nuestros deleites, ya no más para vivir en el pecado, sino que lo que se nos ha dado por gracia, lo demos por gracia. Que la misericordia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros pueda ser manifestada hacia otros a través de nuestras vidas y decir: Dios extendió su misericordia, yo voy a tener misericordia. Pero muchos de nosotros juzgamos todas las cosas, juzgamos a nuestro hermano, juzgamos a nuestro vecino, en lugar de extender la misericordia y la gracia de Dios. Este es un punto importante y la lección de la historia es clara. Habrá recompensa para los seguidores fieles, rechazo para los seguidores falsos, retribución para sus enemigos. Toda persona pertenece a una de estas tres categorías. Los seguidores fieles son recompensados, se les da a conocer y se les concede gracia, privilegios espirituales para siempre. Llegará el día en que los seguidores falsos serán desenmascarados y todos sus pretextos serán revelados y descartados. El Señor lo rechazará y les dará sentencia como parte de sus enemigos. No permitamos que esto sea así con cada uno de nosotros. Examinémonos cada uno de nosotros si estamos en la verdad. Debemos examinar nuestras vidas a la luz de la Escritura. Hoy estoy aquí, mañana tal vez Dios decida llevarme, yo no sé eso. Pero hoy tengo la oportunidad de decirle a Dios: perdón. Yo quiero ser parte de estos hombres fieles que han hecho algo con la salvación que tú me has dado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este mensaje. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias por que tú nos exhortas, nos alientas, nos corriges. A través de ella nos enseñas también a ver quién eres tú. Nos enseñas a ver tu santidad, tu justicia, tu amor, tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú nos has dado salvación y vida eterna en tu Hijo. Permítenos aceptarla, permítenos recibirla, permítenos comprender cada una de estas verdades que solo podemos comprenderlas si tú has dado de tu Espíritu a nosotros. Llévanos a vivirla, Señor, llévanos a meditar en tu palabra de día y de noche, a no ser negligentes. No permitas que nada nos robe el tiempo que solo tú te mereces, Dios. Gracias te damos por esta enseñanza y pedimos que tú nos ayudes en nuestra debilidad y que nos llenes de tu Espíritu día con día. Gracias te damos por este tiempo en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.